Principales estructuras del sistema nervioso central. Presentado por Dora Luz Valera, Pablo Andrea Largo y quien les habla, Luz Adriana. Tenemos la corteza cerebral, es el que regula los procesos más complejos del sistema nervioso. Dentro de la corteza cerebral tenemos los lóbulos. Lóbulo frontal, encargado de la parte motora. Lóbulo parietal, del tacto. Lóbulo occipital, llega a la visión. El lóbulo temporal es encargado de la audición. Nuestro cerebro se divide en algunas cisuras. Entre esas tenemos la cisura de Rolando. Esta conecta la corteza somatosensorial primaria con la corteza motora primaria. Se encarga de ejecutar el movimiento. También tenemos presente la cisura de Silvio. Esta conecta el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. También está la cisura parieto-occipital, que es la conexión entre la corteza occipital y la parietal. Más profunda en la corteza encontramos la corteza cingulada. En el lóbulo temporal encontramos la ínsula, al igual que el hipocampo. Cordial saludo para todos, mi nombre es Dora Luz Varela y vengo a hablar específicamente del tálamo, con una breve introducción en el sistema nervioso central. El cerebro es el control del cuerpo humano y se encarga de procesar la información sensorial, coordinar las funciones motoras, regular las emociones y realizar actividades cognitivas como el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Aquí tenemos la estructura y la ubicación del tálamo. Dentro del cerebro, una de las estructuras claves siendo el tálamo, el cual es una estructura de forma ovalada, una masa grisácea ubicada en el centro del cerebro, justo por encima del tronco cerebral y debajo de los hemisferios cerebrales, conectada por una banda de tejido llamada comisura intertalámica. Tenemos las principales funciones del tálamo. Esta actúa como una estación de relevo sensorial en el cerebro, recibe información sensorial de las diversas partes del cuerpo, como la visión, la audición, el tacto, la temperatura, y la transmite a las áreas correspondientes de la corteza cerebral para su procesamiento y percepción, ya que está compuesta por numerosos núcleos que se agrupan en diferentes vías sensoriales. Estas vías transmiten la información recibida de los sentidos hacia la corteza cerebral correspondiente, donde se procesa y se interpreta. Además de sus funciones de relevo sensorial, el tálamo también desempeña un papel importante en la regulación del sueño y la conciencia, junto con otras estructuras cerebrales como el hipotálamo y la glándula pineal. El tálamo participa en la regulación de los ritmos cardíacos y la producción de melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño y la vigilia. Vías sensoriales. Tenemos la vía visual, la auditiva y la vía somatosensorial. La vía visual es la que lleva la información visual desde los ojos hasta la corteza visual en el lóbulo occipital. La vía auditiva, que transmite la información auditiva desde los oídos hasta la corteza auditiva en el lóbulo temporal. Y la vía somatosensorial es quien transporta la información táctil, de temperatura y dolorosa desde todo el cuerpo hacia la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal. Regulación del sueño y de la conciencia. Además de sus funciones sensoriales, el tálamo también está involucrado en la regulación del ciclo del sueño, vigilia y la conciencia. Junto con el hipotálamo y otras estructuras cerebrales, el tálamo participa en la generación de ritmo cardíaco y en la coordinación del estado de los sueños y la vigilia. También desempeña un papel importantísimo en la modulación de la atención y la conciencia. Tenemos las conexiones con otras áreas cerebrales.
El tálamo tiene conexiones extensas con otras áreas cerebrales, incluyendo la corteza cerebral, el hipotálamo, el tronco cerebral y el cerebelo, entre otras. Estas conexiones permiten la interacción de la información sensorial con otras funciones cognitivas y reguladoras del sueño. Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paula Andrea Largo León. Hoy les voy a hablar de las estructuras subcorticales, que son aquellas que se encuentran debajo de la corteza cerebral o la sustancia gris externa de nuestro cerebro. Estas son muy importantes, ya que regulan una amplia gama de funciones esenciales para la supervivencia y el funcionamiento diario de nuestro organismo. Estas regiones desempeñan roles críticos en nuestra vida cotidiana. A continuación, en estas diapositivas les mostraré estas estructuras subcorticales. Por acá les mostraré las estructuras subcorticales que trabajan en conjunto con la corteza cerebral para regular una amplia gama de funciones cognitivas, emocionales y motoras en el cerebro humano. Nos encontramos con el tálamo. Función principal: actúa como una estación de relevo para la mayoría de las señales sensoriales que entran y salen del cerebro, excepto las relacionadas con el olfato. También está involucrado en la regulación del sueño y la vigilia. Ubicación: esta se encuentra en la parte superior del tronco encefálico, debajo de los hemisferios cerebrales. Aquí lo podemos observar en nuestra imagen. Hipotálamo: se encarga de controlar funciones vitales como la regulación de la temperatura, el hambre, la sed, el sueño y el control del sistema endocrino a través de la glándula pituitaria. Ubicación: esta está justo debajo del tálamo, en la base del cerebro. Hipocampo: este es vital para la formación de nuevos recuerdos y para la navegación espacial. También desempeña un papel en la consolidación de la memoria a largo plazo. Este lo ubicamos en el lóbulo temporal medial, debajo de la corteza cerebral. Amígdala: juega un papel fundamental en el procesamiento de las emociones, especialmente en la regulación del miedo y otras respuestas emocionales. Este está ubicado en el lóbulo temporal, cerca del hipocampo. Ganglios basales: estos son un grupo de núcleos de sustancia gris que están situados en lo profundo del cerebro. Juegan un papel súper importante en el control del movimiento voluntario y en la formación de hábitos y rutinas. Sus componentes principales son sustancia negra, núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico. Cerebelo: se encarga principalmente de regular y coordinar el movimiento muscular voluntario, así como de controlar el equilibrio y la postura. Este lo encontramos en la parte posterior del cerebro, justo por encima del tronco encefálico. Núcleos del RAF. Estos núcleos están situados en el tronco encefálico, específicamente en el puente y el bulbo raquídeo. El complejo del RAFE es conocido por su implicación en la regulación de los estados de ánimo y el sueño, así como en la modulación del dolor y la respuesta al estrés. Los núcleos del RAFE son una parte fundamental del sistema serotoninérgico en el cerebro. Núcleos del sistema reticular. Estos se distribuyen a lo largo de la formación reticular, que es una red compleja de neuronas que está situada en el tronco encefálico. Estos núcleos juegan un papel crucial en la regulación de la conciencia, el estado de alerta y la atención. También están involucrados en el control de funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Núcleos talámicos. Resulta que en esta ocasión el tálamo actúa como una estación de relevo para la mayoría de las señales sensoriales que viajan desde los órganos sensoriales hacia la corteza cerebral. Entonces, los núcleos talámicos son los responsables de filtrar y dirigir esta información sensorial hacia las áreas específicas de la corteza cerebral para su procesamiento adicional. Núcleos subcorticales del tronco encefálico. Con eso nos encontramos con una lista larga. Nos encontramos con el núcleo rojo, núcleo del rafe puntino, núcleo del rafe magno, núcleo arciforme, núcleos vestibulares, núcleo motor del trigemino, núcleo del abducen, núcleo motor del facial, núcleo motor del
glosofaríngeo, núcleo motor del vago, núcleo motor del accesorio, núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del rafe, núcleo gigantocelular, núcleo cuneiforme, núcleo reticular pontino, núcleo reticular del tronco cerebral. Bueno, estos son muy importantes porque tienen muchas funciones, como la coordinación de movimientos, el control del equilibrio y la regulación de funciones autónomas, como la respiración, la frecuencia cardíaca. Además, algunos de estos núcleos, como el núcleo rojo, están implicados en la modulación de la actividad motora fina. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero el video sea de su agrado. Hasta luego.